Romanos 11:26, la segunda parte del anterior estudio que hicimos, dice así: como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, refiriéndose a los israelitas, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones, porque son irrevocables los regalos, los dones y el llamamiento de Dios. Esa es la palabra del Señor, hermanos, de esta mañana, es lo que vamos a escudriñar. Es una promesa que Dios ha hecho a la nación de Israel, y en estos versículos está ratificando los planes que Dios tiene con esa nación de Israel. La palabra del Señor enseña en el libro de Números 23, capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios tiene planes con la nación de Israel. Dios hizo promesas a Abraham, del cual desciende la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, los padres de la fe, los padres del Antiguo Testamento. Y Dios no es mentiroso para no poder cumplir sus promesas. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios tiene una promesa, por más malvados que seamos, Dios va a cumplir su promesa, porque la palabra del Señor nos enseña que fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10, versículo 23. El libro, segunda de Pedro 3, 9, también esto el Señor dice en su palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces estos versículos nos enseñan que las promesas de Dios son verdaderas, son precisas, son exactas, no puede haber falla. Todo lo que el Dios ha prometido va a cumplir, ya sea con nosotros o con la nación de Israel. En este caso, en estos versículos, cuando se refiere a ellos, las promesas que Dios ha hecho con esa nación las va a cumplir de la manera y el tiempo exacto que el Señor ha determinado y declarado. Nadie puede alterar. Él no está dispuesto a romperlas en todo sentido y a todo nivel. Su palabra no se puede cambiar, no se puede alterar. Las cosas van a suceder en el tiempo preciso, cuando Él lo determine. Todo, hermanos, Dios tiene el control del tiempo, Dios tiene el control de todas las cosas que pasan, aún los problemas que nos suceden, problemas de salud, problemas con las autoridades, tal vez no sabemos las cosas que pasan en nuestras vidas. Dios tiene el control, Dios tiene un propósito para que las cosas sucedan. Nada sucede si Dios no lo permite. Nuestra vida está en las manos del Señor. Somos hijos de Dios. Dios nos cuida, Dios nos agarra. Satanás no puede tocarnos si Dios no lo permite. Y si es que alguna vez ha habido problemas en nuestros hogares, Dios lo ha permitido,
pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Solo ustedes lo saben, hermanos, hermanas. Solo ustedes lo saben. Así que en estos versículos nos está enseñando que Dios va a cumplir su promesa con la nación de Israel. Vamos a Romanos 11:26. Dice, como está escrito, dice. O sea, Pablo, cuando escribe esto, dice, hace una referencia al Antiguo Testamento, como está escrito. Y donde está escrito en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 20. Y dice, y vendrá el Redentor a Sión. En este caso, Sión es Jerusalén. Y vendrá el Redentor a Jerusalén, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. A ese versículo del Antiguo Testamento hace referencia el apóstol Pablo cuando escribe Romanos 11:26. Vendrá de Jerusalén el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Saben? Les voy a traducir lo que dice aquí. De Jerusalén va a venir Jesucristo, y por medio de Jesucristo la nación de Israel será salva. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la relación de la nación de Israel con Jesucristo en estos tiempos? Los judíos que viven en Israel, en Jerusalén actualmente, como nación, les estoy hablando, no como personas individuales, ¿aceptan a Cristo o no aceptan? Les voy a refrescar. ¿Qué pasó con la nación de Israel en relación a Jesucristo hace 2000 años? ¿Qué hicieron a Jesús, el Mesías, hace 2000 años? ¿Qué lo han hecho? Lo han matado. ¿Tenían sus razones ellos? Sí, no sabemos sus razones. Ahora, esa decisión que tuvieron los padres, sus antecesores de los judíos, hace 2000 años al matar a Jesús, ¿habrá cambiado actualmente? Entonces les hago la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la relación de los judíos actualmente con Jesucristo? ¿Lo quieren o lo odian? Muchas personas judías aceptan a Cristo y se salvan, pero estoy hablando como nación. ¿Acepta a Cristo? Ya no acepta. Pero ¿cuál es la promesa que dice en Romanos 11:26? Vendrá de Jerusalén el libertador. ¿Jesús ya vino? Ya vino Jesús. ¿Qué? Apartará, quitará la maldad de la nación de Israel. Entonces nos está dando a entender que la nación de Israel en un futuro va a ser salvo cuando acepten a Jesucristo como su Salvador. Actualmente odian a Jesús, pero en un futuro van a amarlo y así van a ser salvos. Ustedes, yo, ¿cómo hemos adquirido la salvación del Señor? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? En Jesucristo. Esa, ¿cómo se podría decir? Esa actitud que nosotros hemos tomado en relación con Jesucristo de aceptarlo como nuestro Salvador va a tener que suceder en un futuro con la nación de Israel. Van a tener que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Eso dice, hermanos, ahí en Romanos 11:26. ¿Está claro? La nación de Israel tiene que salvarse por aceptar a Jesús como su Salvador, al igual que nosotros lo hemos hecho. No hay otro camino. ¿Qué dijo Jesús en este mundo cuando estaba aquí? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso se va a cumplir, se ha cumplido con nosotros, se va a cumplir con la nación de Israel. Y los acontecimientos que están sucediendo actualmente con la nación de Israel, allá en el Medio Oriente, la relación con sus vecinos, los árabes, está todo en el plan de Dios, está todo como tiene que suceder. Las noticias que escuchen por la televisión, la radio, el internet u otro medio de comunicación, son señales que se están cumpliendo y nos están advirtiendo, nos están mostrando que los tiempos finales están cada día más cerca, hermanos. El que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra del Señor. El que no tiene oído, no oiga. Métase más al mundo y reciba sus recompensas allá en el infierno. Pero el que tenga oído, oiga lo que está aconteciendo en este mundo. Gloria al Señor. Romanos 11:27, continuaremos. Acá Pablo también cita otra cita del libro de Isaías. Dice, Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos. Escuchen, este va a ser mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el pacto que va a ser? ¿Cuál va a ser el pacto? Dice, el pacto va a ser que va a quitar el pecado de los israelitas. Nosotros, ¿cómo hemos llegado a los pies del Señor? Hemos confesado que somos pecadores. ¿Y Dios qué ha hecho? No se ha limpiado de todo pecado, no se ha quitado todo pecado gracias a nuestro arrepentimiento, y eso hace que nosotros seamos salvos. Cada día pecamos, pero cada día también pedimos perdón por nuestros pecados. Ya no somos esclavos del pecado. Estamos en un cuerpo de pecado, pero ya no cometemos pecado naturalmente como lo hacíamos antes. Ya no somos esclavos del pecado. El mundo roba, miente, y eso es normal para ellos, pero cuando un cristiano roba, miente, engaña, estafa, su corazón le golpea, y en ese momento dice: Señor, perdóname. Entonces dice aquí: este será mi pacto con ellos, con Israel, cuando yo quite sus pecados. ¿Y quién es el único que puede quitar el pecado? Jesucristo. ¿Quién ha limpiado nuestros pecados? ¿Quién ha llevado nuestras llagas en la cruz? Nuestros pecados, nuestra maldad, Cristo. Romanos 11:26, Romanos 11:27, y en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, Cristo es el centro de toda la palabra del Señor. Este va a ser mi pacto con ellos. ¿Cuál va a ser el pacto? Yo quitaré sus pecados. Y Pablo cita al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 9, cita este capítulo, dice así la palabra del Señor: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Ahí se hace referencia de que Israel antes en el Antiguo Testamento era idólatra, y dice que Dios va a quitar todos esos pecados de idolatría. Ese va a ser el pacto, hermanos, que Dios tiene con la nación de Israel. Va a quitar sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice la palabra: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más.
Ese es el pacto que Dios va a hacer un día con la nación de Israel. La ley, toda la ley lo va a colocar en sus mentes y en sus corazones. Dice, los voy a escribir. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto va a suceder con la nación de Israel. Pero este pacto, esta promesa, hermanos, ya ha sucedido con un grupo de personas innumerables en este mundo. ¿Quiénes serán esas personas? Los cuales ya han sido beneficiados con esta promesa que Dios hace, que va a hacer en un futuro a la nación de Israel. Yo creo que esa promesa, hermanos, ese pacto nuevo que va a hacer Dios con la nación de Israel, ya lo hizo con nosotros. Nosotros tenemos la ley escrita en nuestras mentes, escrita en nuestros corazones, y nosotros consideramos a Dios como nuestro Dios y único Dios, y todo el tiempo le decimos Padre, Padre, Padre. Y el Señor se ha olvidado de nuestras iniquidades, se ha olvidado de nuestros pecados. Eso que Dios ha hecho con nosotros, también lo va a hacer con la nación de Israel. Este será mi pacto con ellos, dice, refiriéndose a la nación de Israel. ¿Cuál va a ser el pacto? Cuando yo quite sus pecados. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Hermano, antes de llegar aquí, no todos hemos sido pecadores terribles. Hay pecadores que son asesinos, violadores, no sé, pero no todos hemos sido. Pero dice Dios, sea pecado pequeño, grande, mediano, Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Se va a olvidar, se ha olvidado ya de nosotros. ¿Y cuál fue el pecado más grande que la nación de Israel hizo hace 2000 años? Asesinó al propio Hijo de Dios. ¿O no? Ese fue el pecado más grande, asesinar al primogénito, unigénito Hijo de Dios. Dios se va a olvidar de eso. Se va a olvidar. ¿Por qué? Porque incluso la muerte de Cristo tenía un propósito. La actuación de Poncio Pilato, la actuación de los sacerdotes que gritaban, del pueblo que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, Abás, libéralo, libéralo. Todo tenía su propósito. ¿O no? Si Jesús no hubiese muerto, hermanos, nosotros no seríamos salvos. Seguiríamos haciendo ofrendas para aplacar la ira del Señor cada año, como Israel hacía en el Antiguo Testamento. Pero suficiente fue un sacrificio delante de Dios. Ese sacrificio fue aceptado y gracias a ese sacrificio que aceptó el Padre Dios, ahora nosotros somos salvos. ¿Salvos de qué? Pecado, de la esclavitud del pecado. Somos libres en relación al pecado. No es que somos libertinos, ahora podemos hacer lo que quiera, no es así. Seguimos siendo siervos. Siervo es esclavo voluntario. Entonces dice aquí Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La salvación se desarrolla, se ejecuta cuando el pecado es perdonado y es quitado. ¿Qué cosa separó la relación que tenía Adán y Dios en el Edén, en el libro de Génesis? ¿Qué es lo que separó la relación que tenía Dios con el hombre directamente? ¿Qué causó la desobediencia? El pecado. Cuando una persona peca, está separado de Dios. Por más que diga, yo visito a Dios los domingos, yo tengo a Dios en mis pensamientos. No. Cuando el pecado es quitado,
la relación del hombre con Dios vuelve. Nosotros hemos sido limpiados de pecado, el pecado ha sido quitado de nosotros y ahora tenemos un acceso directo ante el Padre. Y cuando Israel se le quita el pecado, como dice 11:27, el pacto, cuando yo quite sus pecados, la relación del pueblo de Israel con Dios va a ser directa, como lo fue antes de que Adán desobedeciera al Señor y el pecado entrara en el hombre y se transmitiera ese pecado de generación en generación, y el pecado hace que el hombre esté separado de Dios, sea enemigo de Dios, esté enemistado con Dios. Pero cuando el pecado es quitado, la relación del hombre con Dios vuelve a ser como era en el libro de Génesis antes de que Adán pecara. Por eso dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hebreos 8:12 dice la palabra del Señor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Otra versión de Hebreos 8:12, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Sea un pecado pequeño, mediano, grande, el Señor se va a olvidar de tus pecados. Se va a olvidar, hermanos. Así es nuestro Dios. ¿Ustedes saben perdonar, hermanos? Perdonar dice que es olvidar. Mucha gente dice, yo te perdono, pero no me olvido. Dice, ¿no? Ya te perdono, pastor, lo que me has hecho, pero no me olvido. Aquí va a estar guardadito en lo más profundo de mi cabeza. ¿Eso será perdonar? Cuando el Señor perdona, se olvida. A veces hay personas que tienen muchas actividades, les hacen maldades, infinidad de maldades, pero con el afán que tienen, la persona le mira, ¿sabes?, al enemigo que tenía antes y dice, tú eras mi enemigo antes, pero ahora no sé cuál era el problema que teníamos tú y yo. No me acuerdo por qué éramos enemigos, pero lo único que me acuerdo es que tú me hiciste mucho daño, pero no sé qué daño me hiciste. Eso es olvidar, no acordarse. Pero cuando le mira, vos, ¿ese habrá perdonado? Aquel que no perdona vive angustiado, sigue siendo esclavo, hermanos. El Señor, hermanos, nos da la fuerza para olvidar. No es con nuestra fuerza. El Señor nos da un ejemplo, dice, yo me voy a olvidar de lo que ustedes han hecho conmigo. Y el mal que el hombre hizo con Dios fue matar a su propio hijo. Hebreos 8:12, perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra, dice el Señor, y no recordaré más sus pecados. No importa el gran mal que hayas hecho antes o el poco mal que hayas hecho, porque nacemos heredamos una maldad de nuestro antecesor Adán y Eva. Dios se va a olvidar, hermanos. Ese es el poder de la salvación, es la gracia de Dios. El poder de la salvación es un regalo inmerecido que nosotros no merecíamos, pero recibimos. Pero esa gracia merece un requisito, que el hombre ponga su fe, el hombre confiese, el hombre crea. El que crea, dice, el que crea, el que piense, crea y sea bautizado, dice la palabra del Señor, será salvo. Pero también la palabra nos enseña que ese creer, esa fe que nosotros ponemos, que es requisito indispensable para ser salvo, es puesta por Dios. No es algo que de nosotros.
Eso dice Romanos 8:29. A los que predestinó, a los que Dios los predestinó, Dios los llamó, Dios los justificó, Dios los glorificó. ¿En qué momento? En Romanos 8:29 al versículo 30 dice que el hombre decidió seguir a Cristo. Dios los llamó, Dios los justificó, Dios los santificó, Dios los glorificó. Dios hace la obra total en nuestras vidas. Por eso a Él sea la gloria, hermanos, la honra. Si tu vida ha cambiado, si tu vida ha sido transformada, es una obra que Dios está haciendo en tu vida. Si tú dejaste el pecado, si tú te olvidaste de las maldades que te hicieron, Dios ha hecho una obra en tu corazón, porque Dios te llamó, Dios te justificó, Dios te va a glorificar. ¿No? Incluso dice aquí, ya te glorificó. No sucedió, pero para Dios ya sucedió. Entonces, bajo todos estos argumentos que les estoy dando a conocer, hermanos, todo Israel será salvo. Para que se cumpla eso, todo su pecado debe ser perdonado y retirado, removido. Y eso es lo que dice Romanos 11, 26, 27. Gloria al Señor. Está escrito, hermanos, antes de que el Señor naciera, antes de que Jesucristo fuera concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen, santa del Antiguo Testamento, antes de que incluso María se casara, el Señor ya había dicho que Israel iba a ser restaurado en un futuro. Y dijo, como está escrito, vendrá de Jerusalén el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Al decir Jacob, está hablando de que, ¿de dónde nace Israel? Dios hizo promesas con Abraham, ¿se acuerdan? Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y a Jacob le dijo Dios, ya no te vas a llamar Jacob, porque Jacob significa engañador. Ahora te vas a llamar Israel. Y tuvo 12 hijos. De los 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Por eso dice aquí, y como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, que apartará de la nación de Israel la impiedad. ¿Cuál fue la impiedad mayor que cometió Israel? No tuvo piedad de su Hijo Jesucristo, lo crucificó, lo mató, lo escupió, no hicieron caso. El Señor les dijo, si Sodoma y Gomorra estuvieran en la misma situación que ahorita están ustedes conmigo, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, pero ustedes, israelitas, duros de corazón, ni aún viendo al Hijo de Dios se quieren arrepentir. Por eso el juicio va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Pero estaba escrito que iba a suceder aquí. Y está escrito también que esta nación de Israel va a ser salvo, hermanos. Y el Señor va a perdonar sus pecados. ¿Amén? ¿O no amén? Son profecías, promesas del Antiguo Testamento que se están cumpliendo. Voy a leer otra versión de Romanos 11:26, 11:27, los versículos que estamos estudiando hoy día, y dice así: y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. O sea, ahí pueden ver de Jacob, dice en la versión Reina Valera, pero aquí en la otra versión dice a Israel. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Estas palabras, estas escrituras que el apóstol Pablo está citando, nos enseña que Israel
sí o sí tienen que ser salvos. Porque cuando hemos leído al principio que Dios no es mentiroso, no es falso, Dios tiene que cumplir sus promesas que Él ha prometido. De la misma forma que nosotros somos salvos por medio de Cristo, de la misma forma también Israel tiene que ser salvos. Israel no puede ser salvos por medio de la ley, porque la ley no fue hecho para traer salvación, la ley fue hecho para mostrar el pecado, pero la única forma de ser salvos es poner nuestra fe en Dios, y esa fe que ponemos es dado por Dios en nuestros corazones. Por eso no todos los que se les predica creen, solo creen aquellos que Dios pone una fe en sus corazones. Por eso es que debemos de salir a predicar a todas partes, para que los que son llamados escuchen el mensaje y vengan para ser perdonados sus pecados y de esa manera vivir en la eternidad en un futuro muy próximo. ¿Está comprendido? Esta promesa que Dios ha hecho con la nación de Israel, hermanos, es incondicional. Es una promesa que Dios ya lo ha descrito en el libro de Génesis 15:8. En el libro Génesis 15:8 hasta el versículos más hacia adelante, Dios hace un pacto con Abraham, le dice que traiga ciertos animales, que los parta en dos, que los ponga frente a frente, y después Abraham lo hace dormir, o lo pone en un estado de somnolencia, pero Abraham está viendo todo lo que hace Dios, todo lo que dice, pero Abraham no hace nada, no dice nada, no hace nada, y Dios es el que habla, dice voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Él usa su mano, Él usa su voz, Él promete las cosas que van a pasar en ese momento. Después, hermanos, eso nos muestra que Dios va a cumplir su promesa con Israel sin la intervención del hombre. Ese pacto que hizo en el libro de Génesis capítulos 15:8 es un pacto especial que hizo Dios para mostrarle a Abraham que él no tenía que hacer nada y que Dios iba a hacer todo, porque Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Gloria al Señor. Si tienen el tiempo de leer Génesis 15:8 para adelante, van a ver ese pacto que Dios hizo con Abraham. Amén, hermanos. ¿O no amén? A diferencia de otros pactos, ese pacto que hizo en el libro de Génesis 15 para adelante, aquí todo fue por entero obra de Dios, no solo los términos, sino la ratificación del mismo. Abraham estuvo escuchando lo que Dios hacía, lo que Dios decía, lo que Dios hacía, y de esa misma manera Dios va a restaurar a la nación de Israel sin la intervención del hombre. Él lo va a hacer, hermanos. Él lo va a hacer, porque Él tiene poder, Él tiene promesas que cumplir con esa nación, tiene promesas hechas a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob, a David, a muchos santos del Antiguo Testamento, y Dios va a cumplir esas promesas. Y aquellas personas que odian a los judíos, odian a la nación de Israel, están yendo en contra de la palabra del Señor, hermanos. No seamos ignorantes en relación a esa nación. No estoy diciendo que Israel actualmente es una nación muy buena, muy justa. No, hermanos. No. Lo que estoy diciendo es que es una nación que Dios ha elegido. Es una nación que es llamada, querida de Dios. Y que Dios no ha cumplido sus promesas, su plan con esa nación. Están, como hemos leído más antes en Romanos, Dios los ha puesto a un lado por un tiempo determinado, pero va a retomar lo que Dios ha prometido con esa nación. Sigamos en Romanos 11:28. Sigamos con la lectura.
Pablo prosigue diciendo, así que en cuanto al Evangelio, o sea, los hijos de Israel, en cuanto al Evangelio, o sea, ¿cuál es la relación del Evangelio con la nación de Israel? Son enemigos, actualmente. Son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, o sea, en cuanto a la elección, la relación que tiene Dios con la nación de Israel, son amados por causa de los padres. ¿A qué padres se refiere? Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus. ¿Qué les parece? La versión nueva traducción viviente de Romanos 11:28 dice es lo siguiente. La palabra de Dios dice así. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hay salvación en Jesucristo. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. ¿Por qué? A causa del pecado de Israel, mataron a Cristo, Cristo resucitó. A causa de la desobediencia de Israel, nosotros, hermanos, hemos recibido la salvación. Sin embargo, dice, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está, los padres. Cuando dice padres se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Pero eso es lo que dice en este versículo. ¿Está comprendido o no? O seguiremos a ver. En cuanto al Evangelio y los israelitas, a causa de la transgresión, rechazo. ¿Cuál fue la transgresión que hizo Israel? La transgresión más grande. Matar a Jesús y rechazarlo. Lo mataron porque los rechazaron. Sus hijos fueron dejados de lado y se convirtieron en enemigos de Dios. Pero eso a fin de que la salvación llegue hacia nosotros. Esa fue la situación temporal de ellos en cuanto al Evangelio. ¿Cuál es la relación en cuanto al Evangelio, cristianos y judíos? Evangelio por encima, gracias al Evangelio nosotros somos salvos. Gracias al Evangelio los judíos son enemigos de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación en cuanto a Dios y los padres? Son amados. ¿Por qué? Son el pueblo elegido en el Antiguo Testamento. ¿Está comprendido o no está comprendido? Gloria, si se entendió, gloria al Señor. Entonces, a la nación de Israel podríamos considerarlo actualmente los enemigos amados de Dios. ¿Por qué enemigos amados de Dios? Es que Israel, hermanos, es el pueblo amado de Dios. ¿Y por qué enemigos? Porque no aceptan a Jesucristo. Romanos 5:10 dice nuestra condición de nosotros antes de aceptar a Cristo. Nosotros antes no aceptábamos a Cristo. Claro, decíamos Cristo, mi Dios, todo, pero no vivíamos la vida de Cristo. ¿Cómo éramos considerados? Romanos 5:10, la palabra de Dios dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, o sea, ¿qué cosa éramos antes? Enemigos. ¿Y por qué fuimos enemigos? Porque no aceptábamos a Jesucristo. ¿Cómo está la nación de Israel actualmente? Es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no acepta a Jesucristo. Pero es un enemigo amado. ¿Y por qué es amado? Porque tiene promesas con Abraham, Isaac, Jacob. Por eso ama. Pero es enemigo porque no acepta a Jesucristo. Igual que nosotros. Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, lo obedece a Cristo en su corazón, vive una vida cristiana como Dios manda, es un amado. Pero aquel que no vive
no se ha arrepentido, es un enemigo de Dios. Por más que diga, yo no peco, yo soy santo, yo doy mis limosnas, ayudo a los pobres, no hablo malas palabras. Si no tienes a tu Cristo en tu corazón, eres un enemigo de Dios. Y nosotros éramos enemigos, pero ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, todo lo que hace su carne es enemistad contra Dios. Así de claro es la palabra del Señor. No hay salvación. No hay otro camino. El único camino es Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Otra versión de Romanos 11:29 dice, Dios no da regalos para luego quitarlos. Toma salvación. Hoy día te has portado mal. Dámelo mi salvación. Toma salvación. Hoy día has mentido. Devolveme mi salvación. Al día siguiente te portas bien. Toma otra vez mi salvación. Ahora, no, devolvémelo porque eres un malo, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Dios no da regalos para luego quitarlos. ¿Y cuál es el regalo más grande que hemos recibido? La salvación. Entonces te pregunto, ¿podrás tú perder tu salvación? Bueno, no me crees a mí. Leeremos la Biblia, hermano. Dios no da regalos para luego quitarlos. Ahora dime tú tal vez. Eso voy a volver a repetir antes de que hables. Dios no da regalos para luego quitarlos. Ahora dice aquí, ahora no dice aquí lo que tú me dices, siempre y cuando seas obediente. ¿Dice eso? Entonces volvemos a responder. Aquella persona que recibe la salvación, hermanos, fe verdadera, dice la palabra del Señor, es obediente. Nunca va a ser desobediente. Y aquel que es desobediente nunca fue salvo. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Eso enseña la palabra, hermana Angélica. Judas estaba en medio de Cristo, no era salvo. Al igual que el libro de Hechos habla de hombres que estaban con Pablo y al final renegaron de la fe, se apartaron de la fe. Y Timoteo fue un hombre que quería apartarse de la fe. Y Pablo lo exhorta, retén lo que has aprendido, usa tus dones, no te quedes quieto, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Dios no da regalos para luego quitarlos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ni se olvida de las personas que ha elegido. Dones aquí se traduce como un regalo que fluye a partir de un favor completamente puro e inmerecido de Dios. ¿Qué significa regalar, hermanos, hermanas? Regalar será, tú me das, tú haces esto, y luego te doy. ¿Eso es regalar? Eso es trueque.
Condición, eso es compra y venta, condicional. Si tú te portas bien, si tú te oras a las 5 de la mañana, si tú vienes a la iglesia, si tú cantas unos lindos himnos, vas a hacer, te voy a regalar salvación. Eso no enseña la palabra del Señor. Regalo es que fluye a partir de un favor completamente puro y merecido de Dios. Nosotros merecíamos la salvación. Nosotros somos mejores que los judíos israelitas. No. Regalo es cuando Dios te da algo, por más que tú no merezcas. Eso es, hermanos. Nosotros no merecíamos, pero hemos recibido un regalo. Ahora también habla de llamamiento. Llamamiento se refiere a la elección divina de Israel por parte de Dios para que fuese su pueblo santo. Es una elección, es una decisión soberana. Él dijo, yo quiero que este pueblo sea mi pueblo. ¿Quién ha influido? ¿Los israelitas eran buenos chicos? ¿Eran personas altas? ¿No eran idólatras? No, era un pueblo despreciado, era un pueblo idólatra. Tal vez era uno de los peores pueblos de esa región, pero Dios aún así los eligió. ¿Por qué? Eso es gracia, eso es regalo, eso es soberanía, porque Él quiso, lo hizo. Gloria al Señor. Dios no cambiará nunca su plan para la regeneración espiritual de Israel. Y aquellos que enseñan que Israel es una nación mala, que Dios ha olvidado, están siguiendo las corrientes impuestas por el diablo en muchos líderes comunistas, marxistas, no sé, ideologías satánicas que enseñan que Israel es la peor nación. Están siguiendo la corriente, el engaño de Satanás. Hablemos, enseñemos, como decía en 2 de Timoteo 2:2, esto que hemos aprendido, la palabra del Señor, y no filosofías humanas, no cuentos, no psicología barata, estratagemas realizadas por inspiración del diablo. No, enseñemos la palabra del Señor. La palabra del Señor se aplica a nuestras vidas, se aplica a la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes. La palabra del Señor debe enseñarse a todo nivel. Y la Biblia no muestra que debemos, estos temas son para niños, estos temas son para jóvenes, estos temas son para adultos, y estos temas son para los aymaras. No, el pecado es pecado. ¿O hay diferencia del pecado en un niño, en un adulto, en un viejito, en un aymara, en un quechua, en un inglés? El pecado es pecado, hermanos. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de arrepentirnos para que Dios nos quite el pecado. No hay. Esa decisión la tenemos que hacer todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, aymaras, quechuas, todos tenemos que decir, creo en ti, Cristo, y me arrepiento de mis pecados, entre mi corazón. Ese es el mensaje, hermanos, del Evangelio del Señor. Los niños, desde que tienen conciencia, tienen que aprender estos temas. Tienen que aprender lo que ha sucedido con Israel, para que no les suceda a ustedes, a ellos lo mismo. Tienen que aprender a obedecer la palabra del Señor. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia mayor, ¿cuál es? Que Dios ya nos justificó por medio de Cristo. Busca a Cristo, arrepiéntete, que Cristo vive en tu corazón, maneje tu vida, y lo demás te va a ser añadido. ¿Uno enseña eso? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, dice la palabra del Señor. No hay otro camino, hermanos, jóvenes, jovencitas. A veces me dicen, tema para jóvenes, pero ¿qué cosas les voy a hablar a jóvenes? ¿Qué voy a hablar a un aymara, a un quechua? El tema es el mismo, la Biblia es la misma, hermanos. Gloria a Dios. Israel pereció por falta de conocimiento. Israel pereció por falta de conocimiento. No existe inspiración individual. No hay. La palabra del Señor está escrita
la interpretación es la misma que nuestros hermanos, los padres de la iglesia, los apóstoles, la misma, hermanos. Las enseñanzas que yo les doy, dice, ya murieron 1300, 1500, año 300 después de Cristo. Yo digo, estos hermanos, ¿cómo escribieron tantas? No es, o sea, se transmitieron y se escribieron, pues, hermana. Irrevocables e inalterables es el regalo del Señor. Por lo tanto, nada puede impedir que la nación de Israel sea salvada y restaurada. Nada. 3.000 millones de árabes no van a permitir que Israel esté parado ahí, haciendo presencia en el Medio Oriente. 3.000 millones versus 6, 7 millones de judíos que están parados allá. Dios tiene planes con esa nación y Dios la va a cumplir. Ni siquiera su propia rebelión e incredulidad de Israel va a permitir que el plan de Dios se cumpla con esa nación. Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Jerusalén el libertador. Jesús ya vino, hermanos, nosotros somos las primicias del regalo que Dios se hizo. Pero Israel también tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Y cuando acepten a Cristo como su Salvador, apartará de Jacob la impiedad. Jacob se refiere a la nación de Israel. Porque le dice a Jacob Dios, ya no vas a ser Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál va a ser el pacto? Yo quitaré tus pecados. Lo que es cierto acerca de los creyentes elegidos, también es cierto del Israel elegido. Primera de Tesalonicenses 5:24, con este versículo acabamos. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. A ti te llamó, gloria a Dios. Te llamó, te justificó, te glorificó. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Si te ha dicho vas a vivir en el cielo por la eternidad, amén, cree, porque Él es fiel. Viene el rapto, hermanos. ¿Quiénes participan en el rapto? Todos los que creen en Cristo Jesús, han recibido como su Señor y Salvador. Viene el juicio a las naciones. 7 años de tribulación, gran tribulación. Y luego viene lo que estamos leyendo, restauración de Israel. 1000 años en este mundo. Israel tiene que heredar la tierra de este mundo. Pero a la iglesia no se le promete tierra, sino se le promete cielo. ¿Dónde quieres estar? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde quieres vivir, hermanos? Los que pasen la gran tribulación, esos 7 años de gran sufrimiento, van a vivir en la tierra. Pero los cristianos de ahora, no. Se van a ir al cielo y van a morar con el Señor. Voy a preparar, dice, morada para ustedes. Voy a volver y los voy a tomar, dice la palabra del Señor. ¿Dónde quieres estar? Tú eliges. Muchos judíos que actualmente creen en Cristo, se arrepienten, van a estar con nosotros en el cielo, porque también van a participar en el rapto. Como también muchos cristianos van a padecer los 7 años y van a entrar juntamente con Israel a la tierra. Tú eliges, joven, jovencita, señor, señora, hombre, mujer, niño, vecino. Esta es la palabra del Señor, hermanos, que nos ha sido revelada. Y la gloria sea para nuestro Dios, nada para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Nos pondremos de pie si hay alguna pregunta, y si no, nos pondremos de pie para darle la gloria a nuestro Señor. Gracias, Padre, Señor, por este día tan hermoso, tan maravilloso, Señor. Gracias por ser un Dios bueno, Señor.
Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Es tu palabra, Señor. Inútiles somos, mas tú eres el que nos da la fuerza y el poder, Señor. Recibiréis poder, dice tu palabra, Señor. Y hemos recibido, Señor, ese poder. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y ahora está a disposición de todo aquel que se arrepiente. Bajaste a este mundo para darnos salvación. Te fuiste, Señor, pero mandaste al Consolador. Y tu palabra nos promete que vas a retornar. Y vamos a vivir por la eternidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.